Buen día, estimado público. En esta oportunidad les damos la bienvenida a la presente sesión de entrevistas gestionada por el portal jurídico interdisciplinario Polemos. En la presente nos acompaña la abogada Alexandra Molina Dimitrijevic. Ella es diplomada en Estudios Políticos y Constitucionales del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España. Asimismo, ha dictado el curso de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad San Martín de Porres hasta ahora. En la presente nos comentará su apreciación crítica sobre la reciente interposición de la demanda federal por el diputado y también presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica contra Donald Trump, Rudolph Giuliani, la persona jurídica Proud Boys International Limited Liability Company y Oath Keepers, por el presunto delito de conspiración en agravio de las funciones constitucionales del Congreso de la República de ratificación de los resultados del colegio electoral. Muy buenas tardes, abogada. Es un honor y un placer tenerla en nuestra sala. Muy buenas tardes, Giner. Como siempre, un gusto la invitación por parte del portal Polemos. Muy agradecida. Y nada, a tu disposición para las preguntas del caso. De acuerdo, profesora. La primera pregunta nos remite a los hechos que ocurrieron, que se consignan en la demanda y que tienen que ver con el accionar de estos imputados. ¿Qué prerrogativa constitucional del Poder Legislativo, considera usted, habría sido vulnerada por la supuesta conspiración de los hoy acusados en la presente causa? Muy bien. Vamos a situarnos un poquito en el contexto actual, es decir, en la entrevista pasada, porque nos encontramos ya hace un tiempo, ¿no? Con respecto justamente al tema del asalto al Capitolio, ¿no? Y comentábamos, pues, que estaba a punto de, o estaba encaminado un impeachment, ¿no? En el cual, pues, se sustanció, se desarrolló durante varios días. En realidad, no se consiguieron los votos que eran necesarios para que se produzca esto, aun cuando, bueno, Trump ya había dejado el cargo, ¿no? Ese fue justamente el argumento de los republicanos que votaron en contra del impeachment, ¿no? En el día 13 de febrero, el día sábado 13 de febrero, el señor Donald Trump sale absuelto de ese impeachment, ¿no? Entonces, el tema, hay una sensación, digamos, de que no ha habido, o de que había una suerte de impunidad a estos actos tan graves, ¿no? Como fueron los del asalto al Capitolio, y en los cuales, pues, se indica que estaría involucrado el señor Trump, ¿no? Durante todos esos días digamos, en los cuales se discutió este impeachment en el Parlamento, no en el Congreso en todo caso, muchos diputados expresaron todo lo que sintieron en ese momento, incluso algunos sintieron que se iban a morir, y algo que yo mencioné en la entrevista anterior era que, claro, varios incluso mandaban mensajes de despedida, ¿no? Durante los días del impeachment fueron mucho más explícitos incluso con las situaciones que vivieron durante esos momentos. Friante relato de la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Quien incluso cuenta en una transmisión de Instagram en vivo que cuenta, pues, todo lo que experimentó, todo lo que vivió, cómo fueron a por ella y cómo se sintió en ese momento, y que prácticamente la película de su vida había transcurrido en esos momentos vertiginosos, y que incluso hasta se puso a llorar porque recordó que había recordado, ¿no? Suena un poco, recordó en esa transmisión, recordó que en
el momento del asalto, ella había rememorado terribles de su propia vida, revelando incluso haber sido víctima de un sexual assault, ¿no? De haber sido acosada o de haber sido agredida sexualmente, lo cual es algo terrible, ¿no? Y la violencia del momento le llevó a pensar eso, y la violencia del momento, ¿no? La violencia de lo que se vivió, incluso muchos, digamos, representantes demócratas básicamente, consideran que esto no debería ser quedar impune, ¿no? Y esa sensación está ahí a pesar del fracaso del impeachment, ¿no? Y en este punto hay que mencionar también que fue clave en la absolución de Trump, aparte de la, digamos, bueno, de la defensa que tuvo por parte de su abogado, ¿no? Digamos, la posición, los votos de los parlamentarios del Partido Republicano. No todos, por supuesto, pero no se consiguió el mínimo requerido precisamente porque muchos consideraron de la mano justamente del el senador Mitch McConnell, ¿no? El líder republicano, el líder de la minoría republicana en la actualidad, pero que él consideró que ¿para qué un impeachment con un presidente que ya no está en el cargo? Esa era su idea, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, condenando, siendo de republicano, condenó, obviamente, el asalto al Capitolio, pero dijo, ¿pero qué sentido tiene si él ya no está? Me hizo acordar un poquito, fíjate, Giner, aunque no es exactamente la misma situación, pero no dejó de hacerme recordar esto de la sustracción de la materia, ¿no? O sea, ya no está, no tiene sentido. Pero luego, en realidad, estamos dejando un espacio digamos, de no responsabilidad frente a un acto tan grave, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esa accountability de alguna manera? ¿No? O sea, la gran pregunta que quedó. Evidentemente esto se vio como algo por parte del lado de Trump, ¿no? Se vio como algo positivo, es decir, han ganado esa pequeña o gran batalla, ¿no? Digamos, contra el impeachment, ¿no? O sea, digamos, eso podría abrir puertas para un futuro político del propio Trump, ¿no? Entonces, finalmente, ya regresando al tema de la prerrogativa constitucional vulnerada, evidentemente, el día 6 de enero, en el que se produjeron los hechos, yo diría que era lo que mencionamos también en la entrevista anterior, esa capacidad que tiene el propio Congreso de, digamos, contar los votos y certificar el triunfo de quien iba a convertirse y ya es ahora mismo el presidente, entiendo yo, número 46 de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa prerrogativa que se desprende de la enmienda 12, pero que se articula con el US Code, ¿no? Que describe con precisión, incluso mayor, cómo tiene que realizarse este procedimiento, ¿no? Yo creería que sería la que se estaba buscando o de alguna manera frenar o vulnerar a través de impedir, ¿no? Sobre pretexto, pues, de que las elecciones habían sido un fraude, etcétera, lo cual, pues, no era cierto, por lo menos no se aportaron las pruebas del caso, ¿no? Entonces, yo creería que va por ahí el tema digamos, la prerrogativa que se habría vulnerado, ¿no? La capacidad que tiene el Congreso en un país, como te expliqué la vez pasada, en el cual pues no tienen un organismo electoral, digamos, o centralizado en un órgano autónomo como en nuestro país, que es la OMPE, o en todo caso no tienen en otros países, en la experiencia comparada, quien cuenta los votos es el Ministerio del Interior. Es un sistema electoral completamente diferente.
con prácticamente, yo diría, 50 sistemas electorales, donde ya es el Congreso el que asume esa tarea finalmente de la certificación final, ¿no? Entonces, esa era la intención y fue obviamente una toma violenta, ¿no? Hablamos también del derecho a la protesta no me pareció obviamente pacífica para nada, sino muy por el contrario. Es una protesta que además, más que protesta, yo diría, es un asalto, ¿no? Que así fue denominado, me recuerda mucho, y también lo mencionamos en la anterior entrevista, algo que, mira que las fechas no son casualidad, ¿no? El día de hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado, o el intento de golpe de Estado en España, el 23F, ¿no? Donde el teniente coronel Antonio Tejero, de la Guardia Civil Española, ingresa justo en el momento de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, quien iba a reemplazar al presidente del gobierno de ese entonces, me parece que renunciante, Adolfo Suárez, ¿no? Y él irrumpe en el Congreso, en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, en plena sesión de investidura, estaban todos ahí, y realiza unos disparos al techo que todavía ni siquiera han sido resanados para que la memoria histórica de esa situación quede, ¿no? O sea, se lanzaron unos tiros al aire, lanzó unos tiros que asustaron a todo el mundo, gritó quieto todo el mundo, ¿no? Y pues los diputados se tuvieron que proteger debajo de sus escaños. O sea, fue así de terrorífico, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? El saliente presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se quedó parado en su escaño. O en el escaño, digamos, donde estaba él ahí, ¿no? También el líder Santiago Carrillo, ¿no? Y luego también me parece que era el general Gutiérrez Mellado. Ellos tres, que estaban presentes ahí, fueron los únicos que se quedaron de pie mientras los demás protegían su vida, y luego eso da origen a una novela muy celebrada y muy importante y recomendable de Javier Cercas, Anatomía de un instante, ¿no? ¿Por qué ellos se quedaron de pie en ese momento y no se protegieron en ese momento tan terrible? Bueno, eso al final eran, digamos, una serie de, un conglomerado de militares, nostálgicos de Franco, ¿no? Que querían volver a la época anterior, cuando España ya estaba en plena, digamos, consolidación de su democracia, ¿no? La Constitución del 78 se había dado unos años atrás de eso, ¿no? Y bueno, eso al final, con el paso de las horas, el rey Juan Carlos apareció en televisión y bueno, finalmente la historia nos dice que ese intento de golpe se desactivó, ¿no? Y el rey no avaló para nada, muy por el contrario, digamos que muchos dicen que lo paró, evidentemente, ¿no? Entonces, nos recuerda un poco esa historia, o por lo menos la irrupción, nos recuerda, aunque es diferente, obviamente aquí estamos hablando de fuerzas o personas que pertenecieron a las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero que no cumplieron con sus... Ahora, eso también tuvo una consecuencia porque con el pasar de los años hubo un juicio, ¿no? O sea, hubo un proceso donde se procesaron se procesó a estas personas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones no pueden quedar impunes, ¿no? Y esa sensación de impunidad, digamos, fue algo que quedó después del fracaso del impeachment, ¿no? Y evidentemente se vienen demandas, ¿no? De varios tipos. Profesora, y eso nos remite a la segunda pregunta. ¿Qué normas jurídicas con rango legal que se sustentan de forma directa o indirecta
en las disposiciones constitucionales habrían sido violadas por el comportamiento de los acusados, que es denunciado en la demanda interpuesta por el diputado Benny Thompson. Muy bien. Bueno, el diputado demócrata Benny Thompson, del estado representante más bien representante, yo diría, del estado de Mississippi, ha demandado a Trump, a Rudolph Giuliani, quien fue un arduo defensor de Trump, sobre todo abogado de Trump durante todo este tema del cuestionamiento de los resultados electorales, ¿no? Proud Boys y a los Oath Keepers, que quiere decir oath, quiere decir juramento, los que mantienen el juramento, ¿no? Son grupos extremistas de apoyo a Trump, ¿no? Él se sustenta básicamente en la Ku Klux Klan Act del año 1871, que se da justamente durante el mandato de Ulysses Grant, ¿no? Bajo ese mandato se aprueba la norma, ¿no? ¿Y esto qué busca? Busca dar un refuerzo a las provisiones de la enmienda 14. Entonces, articulándolo con tu pregunta, la norma con carácter legal, digamos, con rango legal, sería esta Ku Klux Klan Act, ¿no? De 1871, engarzada con, yo diría, la primera sección de la enmienda 14 de digamos, de los Estados Unidos, ¿no? En la Constitución, ¿no? Esta sección primera, ¿qué nos dice? Esta sección primera nos dice que se debe garantizar una protección igualitaria o una equal protection frente a las leyes, una proteger a cualquier ciudadano en cualquier parte de los Estados Unidos frente a la ley, dar una igual protección. Pero históricamente, evidentemente, esta norma tiene un contexto vinculado pues con la población afroamericana, sus derechos, ¿no? Aunque los derechos civiles de esta población todavía es un tema que está en construcción constante, ¿no? Pero que en los años 60 tuvieron una intensa, digamos, un mayor desarrollo, ¿no? Más intenso, ¿no? Pero igual a fines del siglo XIX aparece esta norma buscando justamente garantizar derechos diversos frente a amenazas de extremistas, ¿no? Que de alguna manera no permitían ejercicio de derechos como, por ejemplo, inclusive derechos a ejercer algún cargo, que fue lo que finalmente ha alegado el señor Thompson, ¿no? Él señaló en concreto en su demanda que el asalto al Capitolio en lo personal le había generado un especial estrés, como a muchos, por supuesto, ¿no? Regresemos al caso de Alexandria Ocasio-Cortez y otros tantos, ¿no? Y en lo personal indica que esto le causó un impacto emocional fuerte y que además fue impedido de ejercer sus labores como representante, lo cual va engarzado también con la protección que da esta disposición emanada en el año 1871. Estamos hablando de una norma que, si bien es cierto, no había sido aplicada con mucha frecuencia, en los últimos tiempos se indica que está empezando a ser invocada frente a los tribunales con más frecuencia, justamente para contrarrestar digamos, el discurso de odio que se ha exacerbado en los últimos tiempos, ¿no? Lo que ha presentado Benny Thompson es más que nada una demanda civil, una demanda por daños. O sea, por los daños infligidos por esta situación tan tremenda, ¿no? Entonces, es una demanda de daños. Tú sabes que en los Estados Unidos estas demandas de daños son son por, digamos, no tengo la cuantía de la demanda en sí, lo que se está pidiendo
pero en Estados Unidos las demandas indemnizatorias tienen una importancia grande, ¿no? O sea, es algo a lo que se recurre con frecuencia, ¿no? Se está empleando, ya te dije, por minorías, a manera de, pero no a manera tampoco digamos, de recibir un dinero, ¿no? Sino que en realidad, independientemente de ese tema indemnizatorio, es uno de los caminos para que también va a mantener en el spotlight judicial, ¿no? Los tribunales van a desfilar por los tribunales, ¿no? Estas personas que han sido demandadas, ¿no? Entonces va a haber una atención mediática también, que hay que ver esa dimensión y el impacto político que puede tener, para bien o para mal, ese foco mediático, ¿no? Y se indica que como esa demanda pueden haber otras más, ¿no? Incluso demandas de carácter penal, ¿no? Las personas que los familiares de las personas que han fallecido también podrían iniciar algún tipo de proceso si no lo han iniciado. Entonces, esa posibilidad se abre. Es decir, digamos, la idea, ¿no? que va fluyendo es que el impeachment no es el final, ¿no? Digamos, de los procesos que pueden abrirse o existir. ¿Mm? Finalmente, profesora, nos remitimos a la siguiente pregunta, que es, ¿podría desarrollar esos efectos civiles, específicamente sanciones económicas, a las cuales se exponen los acusados ante una eventual sentencia de este tribunal, que es el Tribunal de los Estados Unidos, para el Distrito Gubernamental de Columbia? Bueno, yo simplemente te puedo decir que la verdad, el tema de la cantidad es algo que podría demandar, digamos, muchos recursos, no solamente en tiempo, sino en defensa, ¿no? La cuantía ahorita exacta no te la podríamos definir, ¿no? Pero sí, digamos, esto va a poner en el foco la situación por mucho tiempo. O sea, el asalto al Capitolio no va a quedar para el olvido. Ese es un poco el tema, ¿no? Pero lo que sí se dice es que será cuantioso económicamente. Será cuantioso y generará, pues, demandará no solamente, obviamente, la indemnización, sino de los abogados, todo eso va a ser cuantioso realmente, ¿no? Pero lo central aquí, y lo que tenemos que retener es que el impeachment no ha sido ni será el final de esta situación. Esta situación trae cola y consecuencias jurídicas, pero también habría que ver, como te repito, el impacto político de lo mediático, ¿no? En este caso, ¿no? En el hecho de que un expresidente o las personas que lo apoyaron van a desfilar, pues, por los tribunales, y de esa manera tan peculiar que se tiene en los Estados Unidos, ¿no? Y ese peso que tienen los tribunales en los Estados Unidos, pues eso dará mucho que hablar seguramente.